que aproveche. En la recreación histórica no todos son tiros. Hay que prestar atención también a detalles de la vida cotidiana como la alimentación. Es de sobra sabido que un soldado bien alimentado combate mejor, piensa con más claridad y resiste más tiempo en condiciones extremas. Así que si quieres conocer cómo se alimentaba el soldado soviético durante la Segunda Guerra Mundial, quédate a ver este vídeo. Bueno, Guripas, pues hoy vamos a preparar kasha, que fue el alimento más común, más popular en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la kasha pues son unas gachas que se preparan pues con grano, puede ser con cebada, puede ser con trigo sarraceno o también con avena. Hoy tenemos trigo sarraceno, pero tanto el trigo como la avena como la cebada pues eran fáciles de almacenar, fáciles de transportar, la Unión Soviética los tenía en grandes cantidades y eran también muy fáciles de cocinar porque se cocinan con agua, solo hace falta cocinarlos con agua y bueno, básicamente aportan carbohidratos que dan mucha energía y también algo de proteína. Entonces, ahora vais a ver cómo es el proceso, es muy sencillo. La receta del frente era con agua, pero sé que actualmente, bueno, desde siempre, la receta más popular en Rusia y en los países donde se consume este producto es con leche. Es una receta que aún tengo pendiente de probar. También esta receta lleva algo de cebolla y tenemos aquí unas salchichas. Las cantidades, tomar nota, necesitaremos 120 gramos de trigo sarraceno por persona, 180 mililitros de agua, cebolla. En teoría la receta dice que son apenas 10 gramos por persona, yo lo voy a poner más para que tenga un poquito más de enjundia. Y lo mismo con la carne, en este caso salchichas, que bueno, va a ser un poco un aporte más de proteína de grasa. Y eso es todo, sal al gusto y nada más. Ahora vamos a ver cómo se hace. Pero detrás de cada plato de comida había mucho más que ingredientes. Había personas. Me estoy refiriendo, como no, a los cocineros. Y es que como en cualquier ejército, el soviético no estaba formado exclusivamente por combatientes. Servicios auxiliares como la intendencia, la lavandería o la propia cocina formaban también parte de la maquinaria militar. Y a diferencia de otros ejércitos de su época como el estadounidense, los soviéticos confiaban mucho más en la comida preparada a diario que en las raciones individuales frías. Los soviéticos también las tenían, por supuesto, pero no estaban tan extendidas ni estaban tan bien elaboradas como las famosas raciones K estadounidenses que os mostré en otro vídeo. Volviendo al Ejército Rojo, un ejemplo de la importancia de estos servicios auxiliares fue la creación en julio de 1943 de las condecoraciones de cocinero y panadero excelente. Un reconocimiento al trabajo bien hecho en condiciones nada fáciles. Porque lograr alimentar a cientos de hombres día tras día, muchas veces bajo fuego o en movimiento, requería disciplina, organización y, por qué no decirlo, también echarle valor. Bueno, hoy la tropa está de suerte, que van a tener también unos ricos huevos duros. Ya estuvieron cociéndose sus 10 minutos y ahora a enfriarlos. Y eso, que hoy la casa va con sorpresa. En la recreación de hoy apenas tengo que cocinar para un puñado de soldados, por lo que me las arreglo con una simple olla. Pero en condiciones reales, para alimentar a toda una compañía, los cocineros soviéticos trabajaban con grandes cocinas de campaña en forma de remolque, destacando los modelos PK-42 y 43, con hasta 250 litros de capacidad. Ay, si algún día me toco la lotería, Guripas, lo notaréis porque me veréis con mi propia cocina móvil. Pero tan importante como preparar la comida era conseguir hacérsela llegar a la tropa. Y es que las cocinas de campaña solían ubicarse a varios kilómetros de las líneas de combate, por lo que una vez preparada, la comida debía transportarse hasta el frente a pie. Para eso, el plato del día se pasaba a grandes termos diseñados para llevarse a la espalda. Una tarea tan dura como arriesgada y a la vez cargada de una gran responsabilidad hacia los compañeros combatientes. Porque un plato caliente no solo alimenta, también reconforta. Y lo contrario puede llegar a desmoralizar a la tropa. Pero ya os aseguro que el soldado hará siempre todo lo que esté en su mano para evitar tener que comer en frío. Bueno, pues empezamos. Se recomienda primero tostar un poco el trigo sarraceno. No mucho, ¿eh? Entonces, vamos allá. No le he puesto aceite, no le he puesto nada. Vamos a tenerlo muy poquito tiempo aquí al fuego, revolviendo, removiendo todo el rato para evitar que se nos queme demasiado. La clave está en que coja solo un poquito de color.
higiene ante todo. Lo vamos a reservar. Si lo tuestas demasiado, como me ha pasado, huele a palomita. Pero bueno, un poquito de alegría a la vida, no pasa nada. Antes de terminar con la receta de la casa, un pequeño apunte. La Unión Soviética dependía de sus vastas extensiones de cultivo para alimentar tanto a su ejército como a su población. Pero tras la pérdida de importantes regiones agrícolas a partir de la invasión alemana de junio de 1941, las reservas empezaron a escasear. Fue entonces cuando entró en juego la ayuda internacional, concretamente a través del famoso programa de préstamo y arriendo, con el que los Estados Unidos suministraron cerca de 4,5 millones de toneladas de alimentos a la Unión Soviética. Tan solo en productos cárnicos las cifras fueron enormes, convirtiéndose en un complemento clave de la dieta soviética, especialmente en los momentos más duros de la guerra. Y hay que destacar que la llegada de esta gran variedad de productos enlatados no solo ayudó a sostener la logística del frente, sino que también alivió la situación de la población civil. En un contexto en que alimentos básicos como los huevos frescos se habían convertido en un auténtico lujo, muchos descubrieron por primera vez los huevos deshidratados en polvo enviados por los estadounidenses, que no tardaron en ser bautizados como los huevos de Roosevelt. Y entre los soldados soviéticos, la conserva más apreciada fue la del estofado tushonka, elaborado al estilo ruso, seguida, sin duda, por la famosa lata de Spam. En realidad, la carne era lo que menos resaltaba en el plato. En todo caso, se usaba mucho carne enlatada. Y nada, la cebolla ya la tengo cortada. Una de las ventajas de ser cocinero es que se puede ir picando mientras se cocina. Es momento de pasar la cebolla y la salchicha un poco por la sartén. La cebolla quizá pude haberla picado más, pero me salió así y así va a quedar. Y lo que os decía al principio del vídeo, la ración por personas de muy poca cebolla, apenas 10 gramos, a mí me parece, no sé, me parece demasiado poco, pero bueno, será así. Qué bien suena esto, ¿eh? Ya falta poco, ¿eh? Bueno, esto ya está. Lo reservamos igualmente. Bueno. Y ahora volvemos con el trigo sarraceno. Lo echamos. Inmediatamente echamos el agua. Como en este caso no tengo tapa para esta olla, le voy a agregar más agua de lo necesario. Acordaros que las proporciones eran por 120 gramos de grano, 180 mililitros. Pues en este caso le voy a ir agregando porque la idea es pues que quede algo pastosito. Si queréis una referencia puede ser algo parecido al risotto. Bueno, gripas, esto ya casi está. Voy a incorporarle ya la cebollita con la salchicha. Esto nada, unos minutos más y ya solo faltará llamar a la tropa a comer. Por cierto, ¿queréis una curiosidad? Y es que los soldados rusos cuando comían la kasha, si no estaba bien preparada, sobre todo pues la avena o la cebada que lleva más tiempo de cocción, corrían el riesgo de que, bueno, a la hora de comer los granos poco hechos pues les llamaban metralla. Con eso os digo todo. Bueno, ya veis el truco, el pilotka también sirve como asa improvisada. Antes de despedirme, deciros que este vídeo se cocinó en las encuestas entre los miembros del canal.
Si tú también quieres participar en la elección de próximas temáticas y además ayudarme con pequeñas contribuciones, te invito a que te unas al canal. Te queda toda la información en la descripción. Ah, y si después de ver el vídeo te animas a preparar esta receta, déjamelo saber en comentarios. Tengo mucha curiosidad por conocer vuestra opinión como cocinillas. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo, buen provecho y rompan filas.